los órdenes menores. Y en este caso me voy a enfocar un poco al inicio, en ejemplificar un poco lo que ha sido la fauna neotropical de esquizómidos. Y al final voy a hablar un poco de lo que es la filogeografía de una especie que es bastante enigmática y representativa de lo que es el neotrópico, que es Stenocrus portorricensis. Esto es parte aún de lo que fue mi tesis de doctorado en México, en colaboración con Oscar Franke y Lorenzo Prendini, ¿no? Entonces, bueno, a manera de introducción, como ya les había mencionado, el orden Schizomida es considerado un grupo menor en términos de diversidad en comparación a otros como son arañas o piliones. Pero a pesar de esto, muy probablemente esa diversidad de esquizómidos está un poco subrepresentada, ya que en realidad se ha trabajado poco con el grupo. Entonces actualmente se le ha puesto un poco más de énfasis a esto y entonces hemos visto un incremento en el número de especies en el orden, ¿no? Y, por ejemplo, la actual taxonomía del grupo me parece que no refleja lo que es la diversidad del grupo, ¿no? Simplemente está dividido el orden en dos familias, la familia Protoschizomidae, que es extremadamente endémica a Norteamérica y que presenta un montón de adaptaciones a la vida en cuevas que son muy, muy específicas y particulares para esta familia, ¿no? Sin embargo, la otra familia, la familia Ubardidae, que es de distribución mundial, pues bueno, tiene cerca de 60, alrededor de 60 géneros, de los cuales 33 se encuentran en lo que es el continente americano. Y la mayor parte de las especies que se distribuyen en el neotrópico se encuentran representadas en estos cuatro géneros: Hansenocrus, Rowlandius, Stenocrus, Urasomus, y un montón de otros géneros monotípicos que se han venido describiendo en los últimos años, ¿no? Y bueno, es importante también recalcar que el 85% de la diversidad de Ubardidae se encuentra en el neotrópico, a excepción de, me parece, unos 5 géneros con bien poquitas especies, entre 2 y 3 especies se encuentran en lo que es el Neártico, ¿no? Parte del norte de México y California. Entonces, bueno, esto es simplemente como para resumir un poco de lo que se ha venido trabajando en cuanto a relaciones filogenéticas del grupo. En realidad, se ha hecho muy poco, ya sea con datos morfológicos, pero también se ha hecho poco con datos moleculares, ¿no? Es un grupo que aún está en los primeros pasos de ser estudiado y en realidad, pues tenemos muy poca idea de las relaciones internas de este grupo y por consiguiente de las relaciones entre las especies de los diferentes géneros que existen, ¿no? La mayoría de los trabajos moleculares, en este caso que estoy ejemplificando, se han enfocado en grupos en Western Australia y que en realidad se han enfocado en descifrar la diversidad de especies que habitan cuevas en esta región, ¿no? El primero que se realizó fue en el 2008 por Harvey y colaboradores, intentando descifrar un poco lo que es el género Draculoides. Y desde el 2018 realmente no hubo ningún trabajo que abarcara datos moleculares hasta este excelente trabajo del 2017 por Close y colaboradores, en el que ellos abordaron más que nada lo que era la biogeografía del grupo y que fue en realidad el primer trabajo en el que se incluyó la mayor cantidad de representantes del orden Schizomida, ¿no? Entonces, algo que también es bueno mencionar en este caso con la fauna australiana es que ellos encontraron que la diversidad es inclusive mayor de lo que ellos esperaban encontrar. Entonces, esto corroboró un poco esas ideas de que en realidad el orden Schizomida no es tan poco diverso como se cree, sino que es en realidad la falta de trabajo, ¿no? Y finalmente, pues en este trabajo también se abordó un poco lo que era la biogeografía y fue el primer trabajo que incluyó no solo representantes neotropicales, sino que además nos proveyó de datos que eran importantes como las edades aproximadas en las que estos grupos podrían haber estado diversificando, ¿no? Ya un poco más enfocado en lo que sería una parte de limitación de especies, realmente se ha hecho poco en lo que es estudios poblacionales con esquizomida. En realidad, ahorita todavía estábamos en lo que es la etapa de explorar las relaciones con taxas supraespecíficos a nivel más arriba de nivel de especie. Sin embargo, está este trabajo que me parece muy bueno, en el cual abordan lo que es un poco la delimitación de especies en un complejo, igual en Australia, en una zona en específica en la que estos esquizómidos se distribuyen en cuevas,
y utilizan métodos convencionales y tradicionales de delimitación de especies para saber cómo está siendo representada la diversidad en esta región, ¿no? Y fue muy contundente y corrobora los datos que encontró Abrams y Farmenau en Australia de que es una diversidad más grande de lo que se creía, ¿no? O al menos de lo que la morfología está representando. Pero regresando ya un poco a lo que es el neotrópico y a lo que es el tema principal de este simposio, pues igual existen muy pocos trabajos, sin embargo nosotros hemos empezado a trabajar más de forma directa con este grupo, ¿no? Uno de los géneros más diversos en el neotrópico, como ya les mencionaba, era el género Stenocrus, y fue en el cual yo enfoqué mi tesis de doctorado, ¿no? Este género al inicio era el más diverso y tenía cerca de 27 especies, más algunas extras que nosotros fuimos describiendo, y con ayuda de evidencia morfológica y molecular logramos resolver un poquito de lo que es este problema, porque aún queda muchísimo trabajo por hacer, pero al final lo que en un solo género terminó en 8 diferentes géneros, de los cuales 6 son géneros recientemente descritos, y que algo que es importante es que además se proveyó de una diagnosis morfológica para cada uno de estos géneros que viene a contribuir más al conocimiento de la morfología, porque podemos reconocer estos grupos no solo por sus similitudes moleculares, sino que además por similitudes morfológicas. Finalmente, se ha trabajado un poco, por ejemplo, con lo que es el género Surasomus, que es otro género extremadamente abundante y que se distribuye principalmente en Sudamérica, y que por pláticas que hemos tenido ya hay gente trabajando con este grupo, y que es algo bueno porque me parece que después de Rowlandis, es el segundo grupo más diverso, y que muy probablemente es el mismo caso con Stenocrus, en el cual tenemos una diversidad increíble ahí, ¿no? Y en este caso lo que hicimos nosotros fue pues describir las primeras especies para México del género Surasomus. No era un género completamente restringido a Sudamérica, con el registro norteño, el registro al norte más norteño era Costa Rica, me parece. Entonces, con estos registros en México se extiende bastante lo que es el rango de distribución del género. Y bueno, ya para entrar un poco en materia de lo que es la charla referente a Stenocrus portoricensis, pues como ya les había mencionado, realmente hay pocos trabajos que abordan estudios poblacionales con esquizómidos, ¿no? Igual en el mismo trabajo de Close en el 2017 se abordó un poco lo que es una especie de amplia distribución. A pesar de que estos organismos son extremadamente endémicos y por lo mismo son muy buenos como para estudios biogeográficos, en el cual se considera que una especie es extremadamente única a su área de distribución y por consiguiente está evolucionando con su área. Hay simplemente 2 especies, 4 especies me parece que no siguen este mismo patrón y que son de amplia distribución. Al menos en el sureste asiático, Close y colaboradores encontraron una especie que está ampliamente distribuida en diferentes islas, y intentaban ellos descifrar si en realidad esta distribución se debía a un evento de lo que le llaman dispersión de larga distancia, en el cual son capaces de poder sobrevivir a ciertas condiciones que les permiten llegar a nuevos hábitats y colonizarlos, o simplemente era un caso de introducciones beneficiadas por quizás movimientos humanos, ¿no? En este caso en particular con Oryzomys, ellos hipotetizan que muy probablemente se trata de un caso de dispersión de larga distancia, ¿no? Sin embargo, regresando al neotrópico, tenemos esta especie, Stenocrus portoricensis, que se distribuye desde México. Aquí vemos en la derecha un poco el mapa de esta especie. En realidad es un poco más amplio, me atrevería a decir, porque hay registros de esta especie no solo en todo México, Centroamérica, sino que también en Colombia, en Venezuela e inclusive en Brasil. Pero también tenemos registros en Europa y en algunas invernaderos en esas regiones, lo cual hace pensar realmente que pues esta especie ha sido introducida por el humano, ¿no? A diferencia de la especie que encontramos en el sureste asiático, ¿no? Y algo que es importante resaltar, no solo en Stenocrus portoricensis, sino también en esta especie en el sureste asiático, es que en ambas carecen los eventos de colecta carecen de machos. La mayoría de los eventos de colecta son simplemente hembras las que se han colectado,
y además tienen una preferencia hacia hábitats perturbados. Es más fácil encontrarlos en zonas con bastante deterioro, por ejemplo, cultivos de maíz o zonas que fueron recientemente taladas o abandonadas, y no en zonas conservadas donde muy probablemente puedes encontrar especies diferentes igual de esquizómidos, ¿no? Entonces ya con este estudio nosotros nos dimos un poco de cuenta que en realidad Stenocrus portorricensis no sabíamos realmente si era una especie monofilética, ya que con el pequeño muestreo que incluimos ahí salió un poco mezclado con algunas otras especies que eran muy fácilmente de reconocer en términos morfológicos. Entonces, pues teníamos esa duda, ¿no? Pero todavía lo que agregaba un poco más de duda a nuestro muestreo, por si fuera poco, es que Stenocrus portorricensis es la especie tipo para el género Stenocrus, ¿no? Entonces eso conlleva el problema de arrastrar el nombre con esta especie, y debido a que es una especie problemática, pues arrastra con ella un montón de implicaciones evolutivas que podría tener este género, ¿no? Pero además había varias especies que fueron descritas originalmente bajo diferentes nombres basados en caracteres, por ejemplo, de machos. En el caso de Longimanus o cavernicolens, se encontraron machos en estas especies, se describieron, y sin embargo algo que es curioso es que a pesar de que había machos y en Stenocrus portorricensis no se conocía de un macho, se decidieron sinonimizar simplemente por el hecho de un carácter en las espermatecas de las hembras, que era la presencia de lóbulos laterales reducidos, ¿no? Entonces, eso fue una característica muy peculiar en este caso, ¿no? Normalmente cuando uno tiene un macho, mantiene esa taxonomía para poder diagnosticar a la especie, y normalmente las hembras quedan un poco delegadas en el sentido de que se creía que las espermatecas no eran tan importantes, al menos en aquel entonces. Nosotros ahora hemos visto que las espermatecas son tan importantes e informativas como pueden ser los flagelos de los machos, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguno de esos caracteres, como era el elongamiento de los pedipalpos en los machos, era bastante obvio en estas especies, ¿no? Y que es un carácter que comparte inclusive con algunos géneros caribeños como Antillostenocrus, que aquí ejemplifico, y que muy probablemente podría estarnos dando una idea de lo que eran las relaciones de este grupo, ¿no? Sin embargo, pues esas especies quedaron sinonimizadas y por consiguiente relegadas, ¿no? Y ya no sabíamos realmente si esto era real o no. Entonces, pues las preguntas que nos hicimos fue, en primer sentido, esa, si era realmente esta especie válida bajo una metodología con caracteres moleculares, y si en realidad eran diferentes especies, entonces esto tenía muchas más implicaciones para el género Stenocrus, no solo para esta especie, ¿no? Y finalmente, pues daba a pensar si realmente, como todo el mundo venía pensando, era una sola especie que tenía una amplia distribución y que había sido introducido múltiples veces, o en realidad eran diferentes especies simplemente con una morfología uh, conservada, ¿no? Entonces, lo que hicimos a gran escala, no voy a enfatizar tanto en los métodos que utilizamos, fue que intentamos incluir el mayor muestreo de localidades posible. Aún nos hace falta quizás poder colectar algunas otras regiones del neotrópico para tener una idea más clara de este problema. Sin embargo, con el poco, igual usamos parte del material que utilizó Closetan en el 2017, en el cual ellos utilizaron una gran cantidad de individuos de esta especie, incluyendo ejemplares de Florida, ¿no? Que nosotros no teníamos, que eran importantes. Y también un dato bastante importante fue el de la inclusión de secuencias de citocromo oxidasa de Saguerucha en el 2013, que era una especie que fue recolectada en Polonia. Entonces, era importante incluir esta especie para saber realmente, por ejemplo, de dónde provenía ese ejemplar, ¿no? Entonces, en este caso, utilizamos secuenciación Sanger, 4 marcadores, para poder resolver este problema que teníamos, y pues lo dividimos principalmente en análisis filogenéticos para saber cómo eran las relaciones de estas especies. Luego realizamos análisis de filogeografía, un poco de lo que eran redes de haplotipo y un poco de estructura poblacional. Y finalmente realizamos un poco de análisis de delimitación de especie como para ver qué sugerían estos métodos en cuanto a este problema, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, lo que encontramos fue que efectivamente lo que nosotros estábamos incluyendo, identificando como Stenocrus portorricense, tenía más componentes ahí, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso,
lo que tenemos hasta arriba como ese Longimanus son poblaciones que en realidad son exclusivas de cuevas en el estado de Chiapas y que provienen de la misma localidad de la cual fue descrita originalmente. Entonces, muy probablemente esa especie en realidad es una especie válida y que fue sinonimizada realmente bajo caracteres de hembras, como ya se mencionaba. Por ejemplo, en otro caso tenemos lo que es cavernicoles, que son individuos que se distribuyen también en cuevas en la zona de Yucatán, y que peculiarmente fue el macho que utilizó Rowland en 1970, me parece, 1980, para describir lo que era el macho de Stenocrus portorricensis, y que es el macho que nosotros conocemos actualmente como perteneciente a esta especie, pero en realidad, si nosotros seguimos este resultado filogenético que tenemos, podríamos saber que en realidad ese es el macho que corresponde a lo que sería Stenocrus cavernicolens y no Stenocrus portorricensis, ¿no? Entonces, bajo esta hipótesis quedaría en duda realmente cuál es el macho y cuál es ese morfotipo del macho de Stenocrus portorricensis, ¿no? Finalmente tenemos otro clado con 3 especies no descritas de Stenocrus y en el cual cae uno que había sido identificado como portorricensis y que a lo mejor valdría la pena regresar a la morfología y evaluar esto, ¿no? Y luego tenemos un gran clado al final que es muy similar en términos moleculares y que es lo que en realidad vamos a reconocer nosotros como Stenocrus portorricensis, ¿no? Aquí les marco un poco lo que es, por ejemplo, los individuos de Florida, que eso sí que cayeron dentro de lo que es Stenocrus portorricensis, entonces ese sinónimo quizás sí puedas mantenerse como válido, ¿no? Y un ejemplar que tenemos de Puerto Rico que podría considerarse parte de lo que sería la población original de la cual fue descrita la especie, ¿no? Entonces, enfocándonos ya un poco en lo que es este clado de Stenocrus portorricensis, um, la estructura poblacional que nosotros realizamos sugirió que en realidad había muy poca estructura genética y en realidad solo reconocía 2 grandes clados y que estos clados a su vez se corroboraban con los valores de soporte que nosotros encontrábamos y que cuando nosotros veíamos hacia las distancias genéticas que sugería Coy, también eran más evidentes una separación de 2 clados, 2 grandes clados ahí, ¿no? Y, por ejemplo, métodos de delimitación de especie como Stacy, que utiliza métodos bayesianos con una teoría de coalescencia, también nos recuperaban esas 2 poblaciones, linajes. Entonces, pues realmente podíamos ver que dentro de lo que era la especie realmente existía muy poca estructuración, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros mapeamos lo que eran las redes de haplotipos y intentamos representar estos 2 clados, también encontramos que se podía diferenciar en realidad 2 haplogrupos, ¿no? Y que eran igual concordantes con esa estructura poblacional que estábamos encontrando. Y a su vez, cuando comparábamos lo que eran las redes de haplotipo encontradas con el marcador COI contra las que encontrábamos con el marcador ITS, veíamos que había una reducción aún más considerable en la diversidad genética, lo cual podría estarnos dando idea también de que en realidad sí existe una partenogénesis dentro de esta especie. Perdón si no lo mencioné, pero se hipotetiza que las poblaciones de Stenocrus portorricensis, al estar constituidas simplemente de hembras, son partenogenéticas y que esta habilidad, este modo de reproducción les facilita, por ejemplo, colonizar y diversificar, ¿no? Entonces, esta ausencia de diversidad genética en los marcadores nucleares podría estarnos hablando un poco de lo que sería este evento de partenogénesis, ¿no? Por otro lado, cuando observamos un poco a lo que son estos 2 haplogrupos y los mapeamos un poco en lo que es su área de distribución, pues veíamos que en realidad también había un clado que podría estar más representado en lo que es el Caribe y la península de Yucatán, y otro clado que está un poco más representado en lo que es la región montañosa, por ejemplo, de Chiapas y algunas zonas de Veracruz y Tabasco, ¿no? Pero además también eso nos daba una idea de lo que era los diferentes eventos de introducción de esta especie, ¿no? Por ejemplo, en la red de haplotipos que vemos en la parte superior, cuando nosotros, en vez de mapear los diferentes clados, mapeábamos las localidades, veíamos que no había ninguna tendencia como tal clara, ¿no? Y la poca diferencia podría ser justamente en estos 2 clados, ¿no? Entonces, eso también nos daba una idea de que en realidad sí podía ser que se estuviera introduciendo esta especie en diferentes regiones, ¿no? Y a pesar de que tenemos 2 grupos que pueden ser ligeramente diferentes en términos genéticos,
aún comparten ciertas características y aparte han sido introducidos de diferentes formas en diferentes regiones, ¿no? Por ejemplo, aquí resalta un poco lo que es la especie de Polonia, Perdón, que... Rodrigo, estamos en tiempo ya, ¿eh? Gracias, sí. Si querés ir cerrando para que haya alguna pregunta. Claro, sí. Como les mencionaba, la especie de Polonia que cae dentro de este clado, ¿no? Y que es muy similar y que muy probablemente nos habla de que fue introducida de alguna región, por ejemplo, del Caribe o de la península de... Lo que encontramos, al menos hasta el momento, porque esto sigue aún en progreso, es que la gran distribución en esta especie se debe principalmente a eventos de introducciones por humanos, pero aún habría falta que probar si realmente solamente es el caso o en realidad si hay eventos de dispersión de larga distancia, ¿no? La preferencia de esta especie por hábitats perturbados y que les permite vivir en condiciones difíciles, les han permitido no solo sobrevivir a largas distancias, sino que además colonizar esos nuevos hábitats, aún fomentado por lo que sería este modo de reproducción de partenogénesis. Entonces ya por último, lo que estamos aún trabajando es un poco en determinar cuál es a lo mejor el área ancestral de esta especie y cuál es en realidad el punto de origen de esta especie, de dónde realmente ha sido introducido hacia otras zonas, ¿no? Y esto eventualmente nos va a ayudar a saber un poco la naturaleza del género Stenocrus, si se trata de un grupo continental, un grupo caribeño o con quién está más cercanamente relacionado, ¿no? Y bueno, no me queda más que agradecer a todos los que me ayudaron para llevar a cabo este proyecto y a las instituciones que nos han ayudado económicamente, que sería imposible, ¿no? Entonces, pues sobre todo también agradecer a Jimmy y a Jairo por la invitación. Entonces, pues, si hay preguntas.